Muchas gracias, Isaac. Para cerrar el acto de apertura de esta jornada de presentación, quiero agradecer personalmente desde este estrado la coordinación científica de la jornada a la doctora María Jesús Campos, jefa del Servicio de Prevención de la Dirección General de Salud Pública, a la doctora Teresa Campos García, jefa del Servicio de Coordinación de la Dirección General, como no, al doctor Vicente Vaz, director del Plan de Oncología de Andalucía, y a la doctora María José Sánchez Rubio, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y como no, a todo lo que es el organigrama y actuación logística de la escuela y al grupo que ha patrocinado esta jornada, en concreto hoy, que ha sido el laboratorio Janssen, que ha colaborado con nosotros estrechamente para el patrocinio de la jornada en sí. Avanzamos en la jornada de hoy y me toca presentar al siguiente ponente, mi amigo y conocido experto en salud pública, como no puede ser de otra manera, José María Martín Moreno, andaluz de origen, nacido en Almería, pasó su infancia hasta los 8 años en Córdoba, algo le suena esta casa y estos barrios, y a partir de ahí en Granada hasta la finalización de sus estudios de medicina, a partir de cuyo momento ha vivido en diferentes lugares del mundo. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y doctor en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad de Harvard. Ha ostentado diferentes puestos, destacando el que ha sido director de la Escuela Nacional de Sanidad, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y director de gestión de programas para la Europa de la Organización Mundial de la Salud. Tiene un extensísimo currículum que no vamos a hablar de aquí, pero sin más. Gracias y bienvenido a Córdoba. Tienes la palabra, nosotros nos bajamos. Pues muchísimas gracias al doctor José María de Torres, admirado amigo, también al doctor Isaac Túnez y al doctor David Vicente, además de a la doctora Blanca Fernández Capel, María José Sánchez y a muchas personas que hay en la sala a las que aprecio y admiro. Pues sí, es un honor para mí estar aquí, porque me fui de pequeñito. Yo vivía en Ciudad Jardín y me acuerdo de la feria de Córdoba. Yo creo que ese es para mí el paraíso. Luego ya pues empecé a andar. Me considero muy granadino porque a partir de aquí mi papá y mi mamá eran de Granada y viví en Granada hasta que terminé la carrera de medicina. Y a partir de ahí empecé a volar. Fui a África, a Estados Unidos, a diferentes países. Pero ese no es el tema, no voy a contar mi vida, que me encantaría, y hablar de temas emotivos. Porque vamos a hablar de un tema que tiene de emotivo y de científico una intensidad, desde luego, extraordinaria, que es el cáncer. El cáncer, que en realidad, como se sabe, y las personas aquí presentes conocen muy bien, no es una enfermedad única, son múltiples enfermedades que tienen en común, pues, que existe una célula de origen que pierde el control, que no hace caso, que se multiplica de forma absolutamente salvaje, digamos que no sigue la ley, que no sigue a su Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional correspondiente, y por lo tanto no decide seguir por su cuenta, invadir otros terrenos, otros tejidos, comportarse como no sería normal, y a partir de ahí se provoca un grave problema porque tiene intrínsecamente asociada una alta letalidad o gravedad de acción. En ese sentido ya se ha hablado de algunas cifras, pero aquí, por actualizar algunos elementos que son bien conocidos, tenemos que el cáncer básicamente afecta en los últimos datos que tenemos, causa la muerte de 10 millones de personas al año, que prácticamente son 20 millones de casos nuevos
diagnosticados, lo cual no quiere decir que no haya más, sino son los que se conocen, registrados, que a su vez en nuestra región europea estamos hablando de que los casos son prácticamente 4,5 millones de casos nuevos y a su vez 2 millones de muertes en nuestra Europa querida. Y a su vez lo más preocupante es que a pesar de que estamos avanzando mucho, y eso parece una paradoja, yo creo que me puedo quitar esto, ¿verdad? A pesar de que estamos avanzando mucho, la verdad es que se espera que para el 2040, en menos de 20 años, aumente la incidencia y la mortalidad del orden del 21 al 30%. O sea que tenemos trabajo para rato y tenemos que ayudarnos de forma solidaria, competente y profesional. Va a haber más de 100 millones de nuevos casos de cáncer en los próximos 20 años y muchas veces eso es una paradoja. ¿Pero qué pasa? ¿No hemos avanzado? ¿Es que no tratamos mejor ahora el cáncer de mama? ¿Es que no sabemos más del cáncer de...? Sí. Pero ocurre una cosa que es muy buena, que es el envejecimiento poblacional. Entonces el cáncer, cuando se utilizan, que hablaba el doctor José María de Torres de la epidemiología y poniendo énfasis, cuando se hacen tasas ajustadas por edad, en cada grupo de edad la fuerza de enfermedad es un poquito menor. Pero como hay muchas más personas a edades avanzadas, entonces el número total de cáncer es mayor. Y esto es lo que va a pasar. Muy rápidamente, decir que el número de nuevos casos de cáncer diagnosticados en España, según la Red Española de Registro de Cáncer, viene a estimarse que va a estar en 277.000, algo menos que en el año 2020, prácticamente igual. Y aquí ya se empieza, incluso en los propios informes, a decir de que hay quizá una infradeclaración o un infradiagnóstico debido a COVID-19. Ahora vamos a ver las consecuencias de esto. No voy a entrar en todos los detalles, porque cada una de estas diapositivas podríamos hablar largo y tendido de ellas. Entonces, por aquí vemos que en general pues vemos la evolución en España y en Andalucía, en la cual existe una incidencia estimada para el año 2019 que, según la propia estrategia del cáncer en Andalucía, he tomado estos datos del documento, estamos hablando de 45.500 casos, 26.000 en hombres, 20.000 en mujeres, con 18.000 defunciones aproximadamente, y representa el 25% de la mortalidad global, con lo cual en Andalucía se dice que es la primera causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres. De todas maneras, cuando hablamos de la primera, la segunda y todo eso, parece como si hubiera una competición, a ver quién se lleva la medalla de oro. Aquí lo importante son las personas, que por cierto pueden tener al mismo tiempo cáncer y problemas cardiovasculares y diabetes. Con lo cual, todo eso de que si primera o segunda, porque a veces este tipo de cosas en otros foros surgen como elemento de discusión innecesario, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que me parece muy acertado y que yo quiero expresar aquí mi testimonio de reconocimiento y de admiración porque se acometa la estrategia del cáncer en Andalucía. Nunca más justificada. Ahora veremos también porque estamos hablando de que esto preocupa también a la sociedad. La comunidad con más mortalidad por cáncer el año pasado, dice aquí la opinión de Málaga, o las personas que se quedaron, que van a ser diagnosticadas por cáncer en este otro recorte. Quiere decir, es un tema que a su vez preocupa a la sociedad y por lo tanto hay que acometerlo. Porque hay dos cosas. Tenemos en la sistematización de la planificación sanitaria, lo primero que hay que hacer es el diagnóstico, lo mismo que los pacientes. El diagnóstico de situación es la identificación de necesidades y puede haber también identificación de problemas. No es exactamente lo mismo. La necesidad es un tema relativo. El problema es algo que induce a la necesidad de acción. Entonces, después se prioriza, después se fijan los objetivos, se sistematizan actividades, se asignan recursos y a partir de ahí se lleva a cabo el plan. Y este es el tema, ¿no? Con COVID, ¿qué ha pasado? Pues yo tuve la ocasión, con Susi Lesov, invitado por ESMO, de
editorializar un trabajo de Carlo Lavecchia, que estaba hablando de que no vamos mal en las tasas ajustadas por edad. Vamos controlándolo bien. Pero bueno, por supuesto hay que seguir trabajando muchísimo porque, como he dicho anteriormente, como la población cada vez va a estar más envejecida, gracias a Dios, porque la alternativa es mucho peor, ¿no? Entonces, vamos a tener mucho trabajo en esas dimensiones de edad. Entonces, en este caso concreto, poníamos Room for Hope, que es espacio para la esperanza, pero en la sombra de COVID-19. Porque en COVID-19, muchas de las cosas que ha habido, y esto no lo digo yo, esto lo dice la American Cancer Society, la Sociedad Americana del Cáncer, y hace muy poquito. Entonces ha visto que ha habido, por un lado, una reducción en el acceso a los cuidados de salud en muchos países. Nosotros tenemos un sistema bastante sólido, pero hemos visto que tampoco es para tirar cohetes. Todos tenemos espacio de mejora, ¿verdad? Entonces, el miedo a la infección, el hecho de que no había, se reasignaban recursos, aquello de que la planta COVID, no sé qué, esto ya no sé cómo, esto ya no se va a hacer ahora. Evidentemente también el elemento de inseguridad financiera, los confinamientos, han hecho que las personas, pues en principio, no han hecho las visitas preventivas normales que hubiéramos tenido en otro periodo, no han seguido el cribado exactamente igual que en circunstancias normales, lo cual es totalmente inteligible. O sea, eso es lo que, a su vez, no ha habido un seguimiento de los síntomas con la misma intensidad que anteriormente. Eso ha sido así. En el diagnóstico se ha hecho quizá en estadios un poquito después, que es normal, es humano, porque es que todo lo que nos ha pasado es como un tsunami. Entonces, también menos opciones de tratamiento. Y, a su vez, el tratamiento se ha pospuesto a algunas cirugías, como se sabe bien, incluso por seguridad del propio paciente. No lo vamos a exponer a todo esto, ¿no? Se han hecho menos radioterapias o quimioterapias, en definitiva, por motivos de esa situación de excepción que hemos estado viviendo. Entonces, ¿qué podemos hacer de eso? Porque vamos a ver, todo eso es información y podríamos llenar todo esto de información, pero la información que no conduce a la acción, conduce a la desesperación, ¿no? Entonces, la información, vamos a hacer la acción. Vamos a intentar prevenir. Entonces, aquí lo primero es prevenir, si se puede, actuando sobre los determinantes sociales. Eso nos vendrá bien para todo, ¿no? Porque si nosotros contrarrestamos el establecimiento de esos patrones que hacen que se eleve el riesgo de enfermedad, que la gente sea sedentaria, que coma de manera inadecuada, pues al final podremos ayudar mucho. Junto con ello, hay estas prevenciones que son bien conocidas, pero que voy a insistir. O sea, ruego indulgencia porque soy un poco pesado, y lo voy a repetir varias veces, porque no hablo solo de la prevención primaria, que por supuesto consiste en intentar bloquear el problema antes de que ocurra. Nada más que eso. Hay una cosa que se llama el aforismo de Hackett. Yo no voy a ponerlo ahí, pero podía poner... Había unas imágenes que yo tenía del puente de Chongqing en China. Entonces era como esto aquí, y en esa zona, muy estrecha, me imagino que habrán visto estos autobuses pasando por esos sitios tan terribles, ¿no? Y entonces había dos soluciones. Una sería, bueno, se caía justo aquí, como los puntos negros de la DGT. Y bueno, entonces, en el punto negro, ¡pum!, decidieron poner un hospital traumatológico. Porque, vamos, la gente los trataban cuando caían. Y había discusiones si debía de ponerse el hospital traumatológico o quizá también poner unas vallas para que no se cayeran los autobuses. Pues más o menos, a lo mejor hace falta las dos cosas, pero por lo pronto pongamos vallas, mejoremos la circulación. Y en eso vamos. Control de causas y factores de riesgo. Si sabemos que el tabaco es peligroso, si sabemos que el alcohol, que la dieta o que la falta de actividad física, actuemos sobre eso. Hagamos las condiciones para hacer más sencillas las condiciones más saludables. Desarrollar vacunas, porque ya vemos también que hay cánceres que se inician con agentes infecciosos y por lo tanto se puede intervenir de forma primaria con vacunas que sabemos que son efectivas y seguras. Y junto a ello, pues podemos, si eso no lo hemos logrado parar al principio y esa célula ha empezado, pero está en una fase muy precoz, ya no es prevención primaria, pero podemos hacer una prevención secundaria, que es cazar a ese cáncer
tan pronto como podamos. ¿Para qué? Detectándolo precozmente, suponemos, que ya veremos que no pasa siempre, por supuesto, que podremos acometer la enfermedad en una fase preclínica, antes de que dé clínica, pero que sea detectable, por eso se llama fase preclínica detectable, y a partir de ahí podemos modificar la historia natural de la enfermedad, porque aunque ya existía un cáncer, era in situ, era muy pequeño y lo hemos quitado de encima. Pero luego tenemos toda la prevención terciaria. Es decir, una vez que ya la persona tiene el cáncer establecido, también tenemos que ocuparnos de la prevención. ¿Prevención de qué? Por ejemplo, si es un cáncer de mama, en una mama, que no lo tenga en la otra. Entonces, que es así, o que no se complique, o que no evolucione, o que no dé metástasis. Entonces, en definitiva, es la monitorización, detección temprana de los cánceres primarios y secundarios y ir progresando en eso. Y en definitiva, nosotros vamos a tener esa prevención primaria a toda la población, evitando en la medida que podamos disparidades, evitar reducir el riesgo que induce esos cánceres, pero que, por cierto, ese riesgo no da solamente problemas de enfermedades neoplásicas malignas, sino también de otras enfermedades crónicas no transmisibles. Con lo cual, estamos comprando boletos, digamos, que nos pueden servir para varias cosas a la vez, como las enfermedades cardiovasculares, como la diabetes, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. La secundaria hemos dicho que es el screening de población sana, con una detección temprana y tratamiento ágil, también puede ser una detección precoz, y ya tenemos personas en riesgo. Y la terciaria, afortunadamente, siempre hay menos personas que tienen el problema ya de cáncer establecido, pero hay que atenderlas con absoluta diligencia, evitando la progresión de condiciones existentes y rehabilitando y aumentando la calidad de vida. La calidad de vida. Y ahí está también la parte de humanización. Porque qué importante es tratar el cuerpo, pero también el alma, y darle cariño y empatía a las personas. Vamos a ir a la parte primaria. Entonces, de la parte primaria, ¿qué podemos hacer? Pues se sabe bien que en torno a un 40%, y no voy a ponerme a pelearme de las cifras, porque empiezan ahí con las horquillas, que si pueden ser de un 30 o un 50. Mira, un 40% de todos los cánceres podrían haber sido evitados. Así de claro. Lo sabemos. Según la evidencia científica, eso es así. A través de una prevención primaria de cosas que sabemos. Y esa es una de las grandes preguntas que nos pasan en la vida. ¿Por qué no prevenimos lo que sabemos que se podría prevenir? Pues pasa en la vida muchas cosas. Vamos a verla. Primero, alrededor del tercio de las muertes se deben a estos 4 jinetes del apocalipsis: el tabaco, el alcohol, el bajo consumo de frutas y verduras, es decir, la mala dieta, y el sedentarismo, la inactividad física. Con esos 4, si simplemente, y no hace falta ser ingeniero aeroespacial para recordar estas 4 cosas, son muy sencillas y las podríamos hacer para nosotros, para nuestras familias y para todos. Por lo tanto, son prevenibles, se podrían evitar, hacerlo bien. Y luego, aparte de eso, existen infecciones que causan cáncer, como puede ser el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus del papiloma humano, o incluso el Helicobacter pylori, que también hay especialistas en la sala que lo saben muy bien, pues son responsables de hasta el 25% de casos en ciertos países de ingresos bajos y medios, pero para nosotros llega al 15%, o sea que no es ninguna tontería. Con lo cual, si sabemos de verdad hacer estrategias de inmunización y junto con ello estrategias conductuales, que se llaman behaviorals, le llaman en inglés, conductuales y estructurales para hacer más fáciles eso, podemos hacer muchísimo. Y algo que ha servido de mucho es el Código Europeo contra el Cáncer, que yo creo que es bien conocido, que básicamente consiste en una herramienta de prevención para reducir el riesgo de cáncer y mejorar la salud en general, a su vez que hacen recomendaciones concretas basadas en evidencia científica y que tiene 2 tipos de mensajes. Uno es a las personas en general, o sea, personas sencillas. A veces la prueba del 9E es cuando no se entera alguien de lo que estamos diciendo. Si no se entera es que no lo estamos explicando bien. No es que
no es que es muy difícil, no, es que no lo estamos explicando bien. Y eso nos pasa a veces, lo digo porque yo formo parte del comité científico del Código Europeo frente al cáncer y a veces no lo... Y ahora voy a hacer autocrítica en algunas cosas, porque lo vamos a ver. ¿Qué estilos de vida y ambientes son saludables? ¿Qué puedo hacer yo para mí y para mi familia para reducir el... Así de claro. Y luego, por otro lado, ¿qué programas de detección precoz y de intervención de vacunación son efectivos? Eso ya no depende de mí, eso depende de que el Servicio Andaluz de Salud, la Junta de Andalucía, pues evidentemente tiene sus programas establecidos, invita a las personas y todo. Ya no, pero tiene también las personas que conocer que eso merece la pena. ¿Por qué? Porque, hemos dicho ya, la prevención es la estrategia más coste efectiva y más humana que podemos hacer. La ciencia es dinámica, vamos aprendiendo con el tiempo, se mejora la comunicación. ¿Y cómo? Pues básicamente por una actualización que se hace periódicamente. Estamos en la 4ª revisión ahora, estamos preparando la 5ª, confirmando recomendaciones, añadiendo nuevas y demás, ¿vale? ¿Y quién lo hace eso? Pues básicamente es la Comisión Europea. Esto es un programa de la Comisión Europea, pero lo ejecuta la IARC, la International Agency for Research on Cancer, que es Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer. Básicamente es esto. Quiero hacer algo para reducir mi riesgo de cáncer. ¿Qué puedo hacer? Y de paso reduzco el riesgo de otras patologías. Y esto es como la persona que se mete en Internet, que es cosas que hacemos ahora muchas veces, ¿no? Luego nos metemos en Booking o no sé qué para ver, vamos a ver. Y esto era un poco la idea, hacerlo en plan simple. Entonces, confieso, y esto lo traigo como homenaje, porque la Unión Europea a mí me emociona. Yo creo que ha hecho muchas cosas buenas, aunque no lo ha hecho todo bien, claramente no. Pero, bueno, esto es como una madre que también, pues yo qué sé, pues no lo ha hecho todo bien, pero es tu madre, ¿no? Yo lo veo como mi país, es España, esto está clarísimo, también lo quiero muchísimo, y que la Unión Europea nos ha hecho mucho bien. Pero no se había metido en salud, porque la Unión Europea surgió del carbón y el acero, surgió de la cooperación económica. Y de esos materiales que habían hecho la guerra de los tanques, que era el acero, la guerra de cómo se transportaban que era el carbón, de ahí salió una fuerza grande para, unidos, hacernos mejores. Pero es una cooperación fundamentalmente económica. No se querían meter mucho en salud. Pero en el año 1988, este documento surgió y es el primero que se hizo en temas de salud, que era el Código Europeo frente al cáncer. Lo hizo Umberto Veronesi, lo hizo Tubiana, los oncólogos, radioterapeutas conocerán los nombres, son gente realmente admirable. Y consiguieron, y esto está mecanografiado, no son cosas de ordenador, se nota claramente que no es una impresora de printout, pues ese documento, y ahí se pusieron los primeros códigos. Bien, eso fue avanzando, y perdón por las señalizaciones, porque lo tengo de un archivo. El segundo, si el anterior era en el 88, este segundo fue en el año 1995, 7 años después, la segunda versión del Código Europeo frente al cáncer. En este caso con Peter Boyle y compañía. También estaba Veronesi, también estaba Tubiana, estaba Alexander, es decir, la gente, estaba Carlo Lavecchia, que son conocidos en este... que habían trabajado en eso. Luego la tercera edición fue de 2003. También en ese caso por Peter Boyle, que ya estaba en la IARC en ese momento, antes de salir de la IARC, y otros colaboradores. Pero es todo esto de la Unión Europea, financiado por la Unión Europea. Y después de eso, bueno, esto ya lo pusimos, Código Europeo contra el Cáncer, insistiendo y avanzando en la prevención del cáncer, todo eso. Y luego se hizo, esto ya más reciente, de 2014, o sea que ya habían pasado ya unos años sin moverlo, un comité científico, que están aquí, para esta revisión del Código Europeo en la IARC. Y se publicó, por supuesto, en el año 2015. Básicamente esto es lo que vamos a ver. Que tiene 12 recomendaciones que se podrían evitar entre el 30 y el 50%. Y vamos a empezar. Vamos a empezar a uña de caballo, porque voy a intentar
ajustarme al tiempo. Hemos empezado unos minutos tarde, pero vamos a terminar, yo creo que a tiempo. Vamos a ver si yo... Sí, esto. El primero no le extrañará a nadie. No le extrañará a nadie. Y yo sé que a veces somos muy cansinos históricos. Dice, oye, siempre hablando del tabaco. Pues sí, y más, porque tenemos que seguir insistiendo en el tabaco. Primero el tabaco. Y tiene dos puntos de los 12 son para el tabaco. Uno, no fume usted, intente no hacerlo. Se dice muy simple, por supuesto, porque decir, oye, es un poco brusco. Porque uno dice, por favor, intente no fumar. Pero es que ya es más largo. Tiene que ser, no fume, punto. Y luego, haga de su casa un hogar sin humo. Porque eso quiere decir, no es que usted no fume, es que intente que las personas a las que usted quiere no se expongan al humo del tabaco, que no es suyo, se lo están tragando. Y eso tiene que ver con los coches, cuando va uno en coche, con el trabajo, cuando uno está en la oficina o lo que sea. Podía entrar en muchísimos elementos. Aquí hay estos diagramas de barras, pues se veía el enorme peso, más que la dieta, incluso más que el riesgo laboral, el alcohol, etcétera. Tanto para mujeres como para hombres. Bien. Nunca es tarde para dejar de fumar, que esto es importante también que se sepa, porque si es que yo ya estoy enganchado. Déjame ya en paz, yo para lo que me queda en el convento, no. Nunca es tarde para dejar de fumar. Es siempre bueno, siempre bueno. Va a haber un tiempo en el que al principio incluso el epitelio, mientras que se va recuperando, pues el carraspeo y la tosecilla va a estar ahí, ¿no? Pero merece la pena siempre, se recupera progresivamente. Y incluso después de un cáncer, que eso es también algo muy emotivo, porque la persona que ya tiene un cáncer dices, si quiere fumar, que se lo fume. No. La verdad es que merece la pena dejar de fumar. Merece la pena. Tendrán mejores resultados y mejoran las condiciones de salud. Señalo unos cuantos, lo que llaman mitos o bulos sobre esto. Fumar poco ocasionalmente no es perjudicial. Si yo fumo muy poquito, no, eso es malo. El tabaco de liar es más natural y sano que los cigarrillos convencionales, o el decir que el humo ambiental del tabaco no es perjudicial, o que fumar poco durante el embarazo no daña, si es muy poquito. Evidentemente sí daña, y sí daña a la madre y al feto. Y luego que los cigarrillos electrónicos no son perjudiciales, ya se sabe que también que no es así. Que el fumar me relaja y además me hace bien, me gusta, y casi prefiero eso a la ansiedad que me genera el no fumar. Pues todo eso está contrarrestado, no voy a entrar en los detalles, en toda esta estrategia y en más, que en Andalucía también hay muchos programas muy efectivos para la deshabituación tabáquica. Este es un gráfico magnífico que al final decía el tabaco sigue siendo la primera causa de muerte, con muchísimos datos que no voy a desgranar, pero vamos, lo que te quiere decir aquí es no dejes que el tabaco te quite la respiración. Merece la pena no ser esclavo de eso, ¿verdad? Luego vamos a pasar 3 de golpe, ¿vale? Aquí peso saludable, ejercicio físico, ingesta saludable. Entonces, una cosa que es importante es intentar hacer estos 3 elementos bien relacionados. En cuanto a la comida saludable, es cantidad de legumbres, de frutas, de verduras y de cereales integrales. Limitar los alimentos hipercalóricos, que son ricos en azúcar, azúcares refinados y también en grasas. Eso es lo que hay que minimizar. Y evitar sobre todo las carnes procesadas. Vamos a ver si me sale a mí. En principio, el sobrepeso y la obesidad vienen definidos, como se sabe, por el famoso Body Mass Index, índice de masa corporal. Entonces pone uno en el numerador el peso que tiene y en el denominador pone la altura en metros y elevada al cuadrado. Entonces, al final tenemos, pues una persona puede ser de peso bajo o normal, que esta es la ideal, que está entre 20 y 25, por simplificarlo, y por encima de 25 ya tenemos un índice de masa corporal que me induce a decir que tienes sobrepeso. Por encima de 30 está la obesidad
que puede ya tener grado 1, 2, 3 o 4, que serían las obesidades mórbidas. Merece la pena, merece la pena. No es un problema de estética, es un problema de salud. Es andar con una bombona de butano encima o podérsela quitar. Entonces, en ese sentido, ayudarnos para que eso sea posible. La IARC ha encontrado suficiente evidencia científica para relacionar 8 tipos de cánceres: el de mama, el de útero, el de colon, el de riñón, el de vesícula biliar, páncreas, recto. Y, bueno, en definitiva, esto es un tema que merece la pena abordarlo, también poblacionalmente y desde la Dirección General de Salud Pública, de las autoridades, hacer programas en ese sentido. Otro punto relacionado con lo anterior es limitar el tiempo que se pasa sentado. Por cierto, ¿hemos empezado a qué hora? Pues a levantarse todo el mundo, un poquito, por favor. Háganme caso, sí, sí. Eso lo he hecho en el Parlamento Europeo, en una sesión que tuvimos de cáncer. Y ahora un poquito subir arriba las piernas, o sea, nada, un poquito, nada, no, nada. No hace falta ni correr, ni armar ningún lío, ni nada. Pero es sano levantarse, cada 50 minutos. Incluso estábamos ahora en una reunión de la OMS, hecha de forma virtual, y en todos los países y demás ya nos levantaban. Estos aparatejos nos miden también, como saben, el número de horas que hemos pasado de pie, y si no hemos hecho, nos lo dicen. Dice, ha estado usted demasiado tiempo sentado. Y yo le doy las gracias por haberse levantado. Muchas gracias. Eso tiene mucha importancia. Luego, ¿y qué actividad física? Más allá de levantarse. Que ya de por sí, ya digo, no hace falta correr. Ya levantarse es sano. De verdad. Por eso hay cada vez más, venden estas mesas que se pueden mover para arriba y para abajo. Uno se puede y se pone a una altura y yo puedo seguir trabajando. Bueno, pues ya actividad física no hay una actividad idónea o ideal, porque cada persona tiene que encontrar la suya, dependiendo de cómo se encuentre, cómo tienen las articulaciones, cuál sea su constitución, lo que sea. Yo lo que primero que digo es que normalmente aquí pone ejercicio físico diario. Fíjense que yo he dicho actividad física diaria, porque el ejercicio conlleva una especie de competitividad subyacente, o sea, como si estuviéramos ahí. Actividad es moverse. Entonces, lo importante es la constancia y la regularidad y evitar las rutinas sedentarias. Entonces, esto sedentario más esporádicamente, lo más normal es caminar, subir escaleras o lo que se pueda, pasear a nuestras mascotas. Luego, ejercicios aeróbicos, si se puede también, como la bicicleta y otros, y luego con menos frecuencia, pero también puede ser útil, sobre todo para evitar la sarcopenia, o sea, mantenerse en tono, es las actividades de fuerza, flexibilidad y demás. Que, por cierto, dice, el músculo hay que cuidarlo para cuando te haga falta. Porque cuántas veces nos ha pasado que de pronto vamos a perder el autobús o nos pasa no sé qué y entonces queremos correr muchísimo cuando no hemos corrido nunca antes y no estamos en forma. Entonces cuando uno se acuerda dice, bueno, voy a hacerlo por si acaso cuando me haga falta. Luego, el comer de forma saludable también es conocido. Nuestra dieta mediterránea es muy buena. Comer frutas, verduras, hortalizas variadas y básicamente minimizar el consumo de grasas de origen animal. No quiere decir eliminarlas completamente, no hace falta, pero no hacerlas la base principal de la dieta, ¿no? Todo esto que hemos hablado, el pescado es bueno, nuestro maravilloso aceite de oliva, que en Córdoba hay, bueno, maravilloso, y en Andalucía en general, verduras, hortalizas, frutas y cereales. De lo contrario, pues por ejemplo, todos estos cánceres están muy relacionados con la alimentación. El de esófago, el de estómago, el de colon, el de recto e incluso el de páncreas. Tiene más mal pronóstico. Básicamente, por sintetizar, porque hay muchísima información, lo pongo aquí, es priorizar frutas y verduras, utilizar aceite de oliva, tomar lácteos bajos en grasa, bueno, pues los derivados de cereales integrales, en el último extremo, y los alimentos más recomendados son los frescos, poco procesados y de temporada. Saben que hay alimentos naturales, luego están los procesados, que están manipulados, y los ultraprocesados, que ya.
Vamos más allá de ahí. ¿Y el alcohol? Vamos a ver, aquí no quiero ser ayatolá fundamentalista, pero sí tengo que decir que se sabe que hay que limitar el consumo de alcohol. De hecho, fíjese que no lo digo yo, lo dice el Código Europeo, la mejor prevención del cáncer es evitar las bebidas alcohólicas completamente, pero si uno no quiere llegar a ese nivel, pues limitarlas. Básicamente, en personas adultas sin patología de base serían 20 gramos de alcohol al día, que son 2 unidades de bebida, 2 vasos de vino, en hombres y 10 gramos de alcohol al día en mujeres. Las mujeres tienen una metabolización diferente. Eso no es ser peor el alcohol, será incluso un signo de inteligencia, pero es la alcohol deshidrogenasa funciona de manera diferente y eso es objetivo. Y por eso se dan recomendaciones distintas a los hombres y a las mujeres. ¿De acuerdo? No existe un límite de seguridad de alcohol en menores. Eso está clarísimo. Aquí antiguamente, yo me acuerdo que hablábamos quina Santa Catalina, da unas ganas de comer. Nada, fuera. Y esas cosas que daban los abuelos y en el panecillo y en el vino. Nada. Es una cosa simpática como historia, pero a dejarlo. Diferentes tipos de cáncer, de boca, de garganta, de laringe, de esófago, de mama, de hígado y de colon, ¿no? Básicamente, el hígado se entiende muy bien, ¿verdad? Porque ese hígado, si una persona está tomando mucho alcohol, pues tiene más probabilidad de tener hepatitis cirrosis, que es degeneración de los hepatocitos, y esa degeneración pues se va a complicar, ¿vale? Pero el mama, bueno, pues incluso cantidades pequeñas de alcohol, tan solo 10 gramos al día, sobre todo en adolescentes que están formando su tejido mamario. Nosotros ya lo empezamos a ver en este artículo que he puesto aquí, que tuve la suerte de escribir con gente muy buena, como el propio Walter Willett, que es un poco el gurú de la epidemiología nutricional, y lo hicimos con datos españoles. Y vimos que esas chicas tenían al final más riesgos de cáncer de mama. Y efectivamente se ha visto después que aumenta. ¿Y por qué la aumenta? Bien, pues se han formulado muchas hipótesis de eso, porque el alcohol, que es etanol, es OL, siempre es un hidrocarburo, C de carbono, H de hidrógeno y al final termina en OH, que es la parte del OL, ¿no? Pues entonces, al final está evidenciado que al metabolizarse ese alcohol, ese etanol pasa a acetaldehído, que es claramente carcinogénico y mutagénico, porque al metabolizar el etanol se generan reacciones oxidativas que dañan al ADN, porque el etanol por sí mismo también deteriora la capacidad de absorber una variedad de nutrientes que sirven para bloquear el desarrollo de cáncer. ¿Cuáles son ellas? Lo que se llama scavengers, son los barrenderos, que son las vitaminas y los oligoelementos. El alfa-tocoferol, el betacaroteno, el ácido ascórbico. Y al aumentar las concentraciones de estrógeno en la sangre, también aumenta en particular el cáncer de mama. Confieso una cosa, cuando yo escribí ese artículo que he puesto ahí abajo, pegadillo, para que no ocupara mucho sitio, no sabíamos por qué. No había ninguna hipótesis. ¿Por qué puede ser eso? Porque ¿de qué viene el alcohol a la mama? No lo entendíamos, pero eso sí. Seguimos adelante. Ya vamos por el 7, ¿eh? Son 12. Evitar una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños. Por supuesto, depende del fototipo. Las personas de una piel muy clarita tienen más riesgo, ¿no? Entonces, hay que, sobre todo los niños y adolescentes, evitar quemaduras, evitar problemas, porque ese daño tiene memoria. Es curioso, la piel se acuerda, y recuerda todas las agresiones recibidas. Yo he vivido 3 años en Dinamarca por el tema de estado de trabajo, y a mí me llama mucho la atención que afortunadamente tenemos más cultura de lo que es el riesgo de la radiación ultravioleta aquí que en los países nórdicos. Bueno, ya lo sabemos, cuando vienen aquí a las playas se ponen como salmonetes. Vamos, como salmonetes absolutos. Yo iba allí un día que hacía que de higos a brevas salía el sol
Y cuando salía el sol nos poníamos debajo de los 4 extranjeros que estábamos, de los arbolillos y todo eso. Ellos no, ya. Y luego tienen muchos problemas, luego se ve claramente. El cáncer de piel es más frecuente en las personas de piel blanca, como hemos dicho, y a su vez de fototipo muy claro. Es sabido que los carcinomas cutáneos tienen más relaciones con la exposición crónica al sol. Por eso también es uno de los carcinógenos laborales más importantes. Cuando hay oposiciones, a veces hemos preguntado, dígame usted carcinógenos en el trabajo, y empieza uno, el polivinilo de carbono, el sol, la gente que está en las obras, ahí todo el día, ¿vale? Ese es el de los más claros, ¿no? El cáncer de piel más frecuente en las personas que trabajan al aire libre. Y luego el melanoma suele ser más exposición intermitente al sol. No es todo el rato, pero es intensa, ¿vale? Suele ser así. Las quemaduras en la piel causadas por el sol son un importante factor de riesgo. Sabemos que el melanoma es terrible. Gracias a Dios hemos avanzado muchísimo. Y ahora lo que antes era una sentencia de muerte ya no tiene nada que ver, sobre todo si se coge a tiempo. La medida más efectiva es moderar la exposición al sol y, sobre todo, evitar exposiciones extremas y quemaduras. Básicamente, evitar ¿qué horas del día? Aquí en Córdoba y en Andalucía, que hace esa bendita luz, evitar de 12 a 4. Utilizar prendas que protejan de las radiaciones solares, camisetas, sombreros, gafas de sol, lo que haga falta. Usar de forma adecuada los protectores solares, según el tipo de piel. Eso que también antes, cuando nos poníamos uno de 7, nos parecía una barbaridad, ¿verdad? Oye, te he puesto un protector 7 grados. Ya sabemos que muchas veces es necesario ponerse 50 y no pasa nada, ¿no? De termoprotección. Y extremar las precauciones en el caso de niños y ancianos. Y, por supuesto, vigilar los cambios de color, forma y tamaño de pecas y lunares. Sin histerismos y tal, pero consultar. Tenía aquí, esto me ha salido nuevo, no sé lo que es, mejor consultar. Porque eso cogido a tiempo es una tontería, pero dejado a su albur puede ser un problema. Y en el trabajo. ¿El trabajo es causa de cáncer? Sí, pero mucho menos que el alcohol y muchísimo menos que el propio tabaco, por supuesto. Pero es importante, hay que protegerse de las sustancias cancerígenas cumpliendo las instrucciones de la normativa de protección de la salud y salud laboral. Quiere decir que hay que realmente creerse las cosas que hay, pues desde las fotocopiadoras antiguamente con el tóner dichoso ese, que cada vez es más seguro, viene en cajas más compactas. Anteriormente eso prácticamente se caía y era un polvillo negro, ¿no? Que parece como el volcán de nuestros amigos de La Palma. Era una cosa horrible. Yo me acuerdo, la gente lo tocaba, todo, y ya empezamos a saber que eso bueno no era. Afortunadamente se ha avanzado muchísimo en prevención de riesgos laborales, pero nunca es suficiente. Entonces tenemos que informarnos, seguir las instrucciones y protegernos. Estos son los famosos, yo podría poner muchísimo más, los libros, pero la IARC, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, tiene unas monografías sobre los carcinógenos, que son interesantísimas y se pueden bajar directamente de la web, de muchísimos productos. Entonces te dicen si un carcinógeno, si un producto es del grupo 1, es que causa cáncer. Punto y pelota. Y a partir de ahí toda la legislación y toda la normativa. Del grupo 2A, que es que probablemente causa cáncer. Grupo 2B es que posiblemente causa cáncer. Estas son las famosas controversias, si nos acordamos de las carnes rojas, y las carnes rojas posiblemente, probablemente, y se formó un lío, porque claro, todo eso hay que ponerlo en su contexto. Luego el grupo 3, que no es clasificable como productor de cáncer, o sea, es relativamente seguro, y el 4 es cuando se sabe que prácticamente que no es productor de cáncer. Y aquí llega un punto muy interesante, que es el del radón. Confieso que en el comité científico a mí me daba pavor este punto, porque podía... yo no sé si la gente se ha llegado a enterar, porque esto está aquí, he escrito de hace una. El radón es un gas radiactivo que está derivado de la propia descomposición del uranio. Se encuentra en el suelo. Entonces está ahí. ¿Y qué ocurre con el radón?
Bueno, pues que si estamos expuestos a esa radiación procedente de altos niveles de radón en el domicilio o en el trabajo, podemos tener una fuente de radiación natural que nos afecte a lo largo de la vida y que es la segunda causa prevenible de cáncer de pulmón. La primera, el tabaco. La segunda, el radón. Es menos importante que el tabaco, pero está ahí y se podía hacer cosas. Lo que ocurre es que yo no sé cuántas personas aquí están familiarizadas con eso, pero es un concepto un poco abstracto y yo me acuerdo de haber estado cuando estuve fuera, en Boston, cuando estábamos, había expertos en vender máquinas para limpiar el radón. Digo, vaya que haya aquí conflicto de intereses, pero independientemente del conflicto de intereses, es necesario saber que eso es así. Ahora tiene una serie de cosas muy sencillas, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Se genera en el subsuelo, asciende entre los poros del terreno hasta alcanzar la superficie, se diluye entre los gases de la atmósfera y penetra en los edificios. Bueno, está fundamentalmente en sótanos. Las típicas bodegas, plantas bajas, garajes y todo eso. Y es imperceptible, porque es inodoro, incoloro e inerte, no se sabe, ¿vale? Básicamente, este es uno de los grandes retos, porque la segunda parte es que yo pensaba que las autoridades, empezando por la del Ministerio de Sanidad y todas los diferentes países, todos los Estados miembros de Europa, iban a informar todavía con más intensidad de esto, pero se ha quedado un poquito desapercibido. Entonces, los subsuelos graníticos son donde más radón se genera, porque son ricos en uranio, y entonces aquí esto se ve, y en Estados Unidos es clásico, y está todo el mundo obsesionado. Entonces, ¿cuáles son las zonas que están aquí en marroncito y en este color púrpura que tienen más radón? Y en Andalucía me he tomado el interés en saber dónde está peor: el norte de Huelva, Sevilla y Córdoba, Granada, Jaén y Almería. Tampoco es para asustarse, pero ahí está. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Básicamente, como este gas está relacionado con el cáncer de pulmón y también con ciertas leucemias, lo que la legislación hoy por hoy obliga es sobre todo en el tema laboral, pero no todavía a las personas, lógicamente. Entonces, mediciones en lugares de trabajo ubicados en el área de riesgo, y lo que la medición se hace con becquerelios, metro cúbico. Cuando pasa de 300, pues puede haber un problema. Entonces, esto es una desintegración del uranio, ¿no? Entonces, estas zonas naranjas y rosas que hemos visto anteriormente son las más peligrosas. Entonces, los puestos de trabajo en esos sitios, por ejemplo, minas, plantas embotelladoras de agua, aparcamientos subterráneos, etcétera, termas, pues están más expuestos. No pasa, no es tampoco no es para preocuparse, es para ocuparse. ¡Ay, qué preocupación! No, usted no se preocupe, ocúpese. ¿Y cómo nos ocupamos? Pues mirad, básicamente las medidas son ventilar. Otra vez volvemos a lo de ventilar de toda la vida, ¿eh? ¿Cuántas veces lo habíamos oído a nuestras madres? Ventila. Ventilar la vivienda, abriendo las ventanas de ambos lados de la casa, evitar el paso del radón a los hogares, cerrando las puertas de acceso al sótano, si es posible, sellar las grietas en paredes y suelos. Si se puede, pues instalar un sistema de succión en el subsuelo, y también se puede hacer un sistema de ventilación en el subsuelo. También merece la pena. Yo creo que no es una inversión enorme y merece la pena. Y esto todavía no ha llegado a la sociedad, no lo hemos conseguido trasladar bien. Bien, y a las mujeres se añadió otro punto en el Código Europeo, el 10, que es la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer en la madre, y si puede, amamante a su bebé. Tuvimos muchas discusiones, porque decían, amamante a su bebé. Bueno, tampoco le digas a una mujer, amamante a su bebé a la fuerza. No sé si puede, o en las circunstancias que... y la terapia hormonal sustitutiva, esto fue otra, os lo comento, como hay muchos profesionales aquí en la sala, me van a entender perfectamente. Yo creo que esto no correspondía, lo digo con toda la humildad, al código, porque si se está prescribiendo terapia hormonal sustitutiva es porque el médico la prescribe. No se va uno y no. Entonces, esto no es un código
para los médicos, es un código para la población general. Pero lo que estamos hablando es terapia hormonal sustitutiva, aumenta el riesgo de determinados y limita el tratamiento, como veremos ahora, de acuerdo con una prescripción que esté muy fundamentada por parte del facultativo, de la persona que hay. Entonces, cuanto más tiempo se da al pecho, por ejemplo, menos riesgo de cáncer de mama, se ha visto que se recomienda que los hijos reciban lactancia durante 6 meses. Y lo otro, pues lo que hemos hablado, como puede aumentar mama, endometrio y ovario, y también tiene acción sobre el riesgo cardiovascular, pues hacerlo bajo estricta prescripción facultativa. Puede estar justificado, pero no siempre. Bueno, ya estamos en el final. Y tenemos el final aquí con las vacunas. Entonces, básicamente dice, asegúrese que sus hijos participen en el programa de vacunas. En general, sus hijos también debemos ampliarlo a mayores, pero por ahora, por priorizar, está ahí. Y estamos hablando que es la hepatitis B, que es la primera vacuna anticáncer que salía, y le llamaron muchas veces así, porque la hepatitis B puede degenerar en cáncer de hígado. Y luego, todo es muy conocido, el virus del papiloma humano, que degenera, que produce cáncer de cérvix. Se sabe que el 15% de los cánceres tienen alguna relación con infecciones, que hay 4 microorganismos, al menos, porque hay más. Hay más. Pero el virus del papiloma humano, el de la hepatitis B, el de la hepatitis C y el Helicobacter pylori, el famoso que teníamos ahí en el estómago, que le echábamos la culpa a otras cosas, a los malos ratos que pasábamos y todo eso, y que producía úlceras gástricas, la úlcera de duodeno. Entonces, las vacunas son una forma muy efectiva. Estos son los 4 que hemos dicho anteriormente. Existen para el papiloma y para la hepatitis B. No existe vacuna para la hepatitis C, pero sí existe tratamiento antiviral. Y no existe vacuna para el Helicobacter pylori, pero sí existe un tratamiento antibiótico cuando está indicado. ¿De acuerdo? Esto va básicamente para ver la importancia del cáncer de hígado. 30.000 casos de cáncer de hígado en la Unión Europea, que tienen que ver mucho con la sangre o fluidos, con diferentes vías, tanto perinatal, sexual, transfusiones, usuarios de droga vía parenteral. Sabemos que ese camino lleva a diferentes vericuetos complicados. Y bueno, pues se ha visto que puede ser muy bueno. Y luego también el virus del papiloma se ha discutido mucho si debía ser solo para las niñas o se debía emplear para los niños. Hay, por supuesto, de todo tipo de intereses, por supuesto, legítimos y también intereses comerciales. Yo creo que es un tema a debatir porque en chicos y a la larga también tiene influencia en el cáncer de pene, en el cabeza y cuello, en el de ano y, bueno, pues también es una medida que cuando sea factible, pues parece razonable. ¿De acuerdo? Y ya vamos terminando los últimos, que es los programas organizados de cribado de cáncer, que son básicamente el de cribado de cáncer colorectal, el de mama y el de cervicuterino. Como vemos aquí, las mujeres están en los 3 y los hombres solo en el colorectal. Eso a veces en algunos países ha generado muchos problemas. El presidente de Bielorrusia, famoso ahora, quería meter el cáncer, el screening de cáncer de próstata sí o sí, y tal, cuando no está totalmente demostrado. ¿Por qué no está demostrado? Porque básicamente, como vemos aquí, vamos a buscar cánceres muy frecuentes que se pueden identificar mediante cribado antes de que den síntomas, lo que se llama que tiene una fase preclínica detectable, por eso se llama así, fase preclínica detectable. Luego, a su vez, que el tratamiento precoz mejore mucho el pronóstico, quiere decir que modifique la historia natural de la enfermedad. No simplemente que me adelante el tiempo de diagnóstico, para tener más tiempo para el notario, ¿vale? Pero te vas a morir igual. Que hay muchos de estos cánceres, vamos, el de páncreas, desgraciadamente, por mucho que lo adelantemos, hoy por hoy, que yo sepa. O sea, no consiste solo si aquí iba a empezar a saber yo que tenía el cáncer y yo con el cribado lo sé aquí y yo me voy a morir al final de la mesa,
me he adelantado el tiempo diagnóstico y parece que he vivido más tiempo con el cáncer, pero simplemente es porque me he adelantado el tiempo. El secreto está en conseguir que la mesa se alargue. Que yo, por haberme tratado aquí, esto ya no acabe ahí. ¿De acuerdo? Eso es la obsesión que tenemos. Vaya para allá. Entonces, tratamiento, mejore mucho el pronóstico. Que la prueba de cribado sea aceptable, válida y segura, y que a su vez haya demostrado la evidencia, los estudios, disminución de los casos y muertes por cáncer. Y por ende, también no haya demostrado muchos efectos secundarios. Impotencia, incontinencia urinaria y demás, para muchas veces no. Y por eso, hoy por hoy, quizá en el futuro se consiga algo mejor, pero se recomiendan esos 3 que hemos visto. No voy a entrar en mucho detalle. Este es el de cáncer colorectal, entre 50 y 69 años, con la famosa prueba de detección de sangre oculta en heces y seguida, cuando es necesario, de la colonoscopia. Eso tiene que estar bien organizado, sistematizado, para que la gente no se quede, evidentemente, en un lapso de tiempo con la preocupación de no saber qué es lo que pasa. Se hace cada 2 años y demás. La del cáncer de mama, entre 50 y 69 años es lo habitual, lo que está más recomendado, cada 2 años también. Y esto tiene también sus controversias, se ha habido de todo, hasta qué punto mejora o no. Hoy por hoy es aconsejable y sigamos con ello. Y por supuesto el cáncer de cérvix, que también ha hecho mucho bien, que poco a poco que también se complementa con la vacuna del papilomavirus que hemos visto anteriormente. Es una prueba de citología o prueba de detección de papiloma, incluso más técnicas genéticas ahora más modernas, de cada 2 o 3 años, y el rango de edad es mucho más joven, entre 25 y 65 años. Entonces, básicamente son 3 cribados muy sencillos y muy efectivos, que merece la pena. Concluyendo, prevención primaria y secundaria del cáncer. ¿Qué beneficios tenemos? Por supuesto, podemos reducir las desigualdades sociales porque vamos a llegar a todos, si somos capaces de... Porque otra cosa es la prevención, digamos, de grupos de alto riesgo y de grupos muy selectivos. El impacto va más allá de los directamente afectados directamente, porque a su vez espacios libres de humo, inmunidad colectiva, todo eso va a ayudar a más gente y tiene co-beneficios para otras enfermedades no transmisibles. Luego merece la pena, es que es una inversión estupenda. ¿Se ha convencido o no? Ah. Y luego las barreras son que los beneficios aparentemente son a largo plazo. Sí, si esto va a ser como en el año 30 o 40, largo me lo fiáis. La gente entonces ya no empieza a verlo, a pesar de que el tiempo va muy deprisa y los que ya lo hemos vivido cada vez lo valoramos más, claro, porque nos queda menos. Entonces, la verdad es que merece la pena, que se invierte muy poco del gasto sanitario, no del gasto total, por supuesto, mucho menos, en prevención, y que son medidas a veces impopulares o no reconocidas, porque generan cierto escepticismo y se requieren ciertos cambios sociales. Y quiero no dejar la oportunidad de mencionar que esta estrategia de cáncer no es un tema solo técnico de factores de riesgo y de formular qué es lo que hay que hacer, así. Es un problema de sistema de salud. Y eso es clave. Y lo que voy a decir es muy simple. Tiene la simplicidad de lo complejo y la complejidad de lo sencillo. Si queremos que la estrategia de cáncer en Andalucía funcione, y eso es lo que yo deseo con todo mi corazón, hace falta tener una buena gobernanza, que esté bien dirigido, que tenga un órgano responsable al que se legitime y que a su vez se vean claramente sus competencias y cómo se va a coordinar. Cuidado con las coordinaciones. Eso lo aprendí yo en Bruselas, en una reunión que tuve, me encantó. Ahí, ¿sabéis lo que es un banner? Un letrero ahí. Y uno le puso un día, que se volvió loco, creo, pues puso... a todo el mundo le gusta la coordinación, a nadie le gusta ser coordinado. O sea, que las cosas, los coordinadores, o hay una línea clara, una jerarquía clara y tal, o nada. Financiación. Ojo, si hay una magnífica gobernanza y un bien, pero no hay dinero, bla, 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 bla.
¿Qué fondos se necesitan para cubrir los costes? Preventivos, diagnósticos, terapéuticos, paliativos. ¿Y de dónde saldrán? Los presupuestos son fundamentales. Los presupuestos son supuestos previos. ¿Cómo lo voy a tener el año que viene? Pues hoy hago el anteproyecto de presupuesto, el proyecto de presupuesto y el presupuesto. Después, junto a ello, generación de recursos. Recursos humanos cualificados, de ahí la importancia de instituciones como la Escuela Andaluza de Salud Pública. Recursos físicos, recursos informáticos y tecnológicos. Planificarlos, anticiparlos, ver las necesidades, resolverlos. Ahora, está el tiempo. Y por último, algo que pasa a veces que tenemos, que no ocurre en todos los países. Yo he ido a muchos países que tienen muy buena voluntad, incluso que la parte inicial lo hacen muy bien, pero no tienen presupuesto. Hay algunos que tienen presupuesto y lo han hecho bien la parte inicial, pero no tienen personas que saquen adelante ese trabajo porque es muy especializado. Pero cuando se tiene todo lo anterior, hace falta lo que se llama la provisión de servicios. Es sistematizar la organización para ver quién hace qué, cómo y cuándo. ¿Qué servicios se necesitan y dónde? Entonces hace falta una evaluación de necesidades, una distribución de recursos y una organización efectiva. Con estos 4 pilares, la probabilidad de éxito de un plan o estrategia es muy alta. Sin ellos, pues es un documento interesante, pero no será tan efectivo como lo que nos gustaría. Y la última creo que es esta. Pilares de la oncología, hemos dicho, me había dicho la doctora Blanca Fernández Capel, la doctora María José Sánchez. Bueno, vamos a hablar de los pilares. Es que los pilares de la oncología es la prevención. Evidentemente, no solo la prevenir que las personas contraigan el cáncer, es prevenir que las personas, si han contraído el cáncer, no lo desarrollen de forma avanzada. Y es prevenir que si ya la tienen de forma avanzada, que no se mueran de ello y sobre todo que no sufran. Y es prevenir el dolor, el sufrimiento de los pacientes con cáncer. Todo eso es prevención. Y con eso, pues quiero darles las gracias. Ha sido un honor y les deseo todo lo mejor de todo corazón. Muchas gracias.